Hoy en Actualidad y Fe nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, quien por vía Zoom y desde Medellín, Colombia, está aquí para dedicarnos este tiempo valiosísimo y hoy particularmente hablando de un tema muy importante. Hermanos, tomen nota, los principales enemigos de la familia de hoy. ¿Cuáles serán? Tú ya los tienes identificados. Tú ya sabes cómo protegerte de esos enemigos y cómo proteger a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio. Bueno, pues si aún hay por ahí algo que necesitas saber, quédate muy pendiente porque vamos a estar meditando acerca de este tema. Wilson, bienvenido a Actualidad y Fe, mi hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Andrés, gracias a ti por la invitación. Muy bien, contento de estar acá nuevamente con ustedes y hablando de este tema tan apasionante y tan necesario para estos días de tanta confusión. Definitivamente muy necesario, por eso nos da mucha alegría que tengamos la oportunidad a través de estos medios poder seguir trayendo al pueblo de Dios esta información y esta formación tan valiosísima, especialmente cuando se trata de la familia, Wilson, y es que vemos y notamos cómo día con día se va haciendo cada vez más difícil el poder tener, formar y conservar una familia sana y especialmente una familia santa. ¿Por qué nos está costando cada día más, Wilson, poder nosotros tener unas familias, al menos? Es que ya hablar de familia santa y familia sana como que ya suena para muchos una utopía, pero al menos una familia funcional, una familia armoniosa, ¿por qué está costando cada día más? Andrés, yo creo que asistimos a un ataque sin precedente a la institución familiar. En toda la historia, creo que no habíamos tenido un ataque tan directo contra una institución que acompaña el fundamento mismo de la civilización humana. Es decir, todos nacemos en el seno de una familia. Y hoy, tal vez por primera vez en la historia, ese ataque contra la familia, ese ataque furibundo, ese ataque demoníaco contra la familia, está arreciando fuerte y está, digamos, desde distintos flancos tratando de destruirla. Empecemos diciendo que Juan Pablo II decía que Dios es familia, no que Dios es como una familia, no, decía Dios es familia. Eso significa que en el seno de la Santísima Trinidad no tenemos unidad, pero no tenemos soledad. La Santísima Trinidad es una e indivisible, pero no es solitaria. La Santísima Trinidad es familia. De hecho, si vamos al libro del Génesis, cuando el Señor crea al hombre, dice en plural, el famoso plural divino, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos crea también familia. Por eso lo primero que hace es crear una familia, la familia de Adán y Eva. Y nos damos cuenta que la embestida de Satanás, la primera embestida, el primer ataque, la primera tentación del demonio contra la creación de Dios fue una tentación, precisamente un ataque a la familia. Nos damos cuenta que Dios quiere vincularnos a su familia. Nos damos cuenta que Dios hace unas alianzas progresivas y que todo apunta a que seamos parte de su familia. Creó a Adán y Eva para ser parte de su familia. Adán y Eva, con el sí al pecado y el no a Dios, frustraron ese plan de Dios. Pero Dios siempre tiene plan B, plan C, plan E, plan D, plan Z, plan AA. Es decir, Dios siempre sabe conducir misteriosamente los caminos de los hombres en medio de la libertad para cumplir finalmente su obra, porque Él es Señor de la historia. Entonces, si vemos rápidamente, nos damos cuenta que Dios ha hecho alianzas que apuntan a que vinculemos nuestra vida a su familia divina. Dios hace primero una alianza con una pareja, Adán y Eva, se rompe esa alianza. Después Dios hace una alianza con una familia, la familia de Noé. Esa alianza también la rompe Noé. Sale borracho después del diluvio, se emborracha, queda desnudo por ahí. Hay cosas tremendas en la Biblia. Sus hijos tienen que tapar su desnudez. Después Dios hace una alianza con una tribu, ya no con una pareja o una familia, sino con una tribu, que es una familia de familias, con la tribu de Abraham. Y Abraham también termina fallando, termina de alguna manera desconfiando de la promesa de Dios, acostándose con Agar, la sierva de su esposa, en fin, rompiendo la alianza y Dios fiel. Después Dios hace una alianza con un pueblo a través de Moisés, y Moisés también falla en medio del desierto. Moisés duda de un mandato de Dios. Dios le dice que toque una sola vez la piedra y la toca dos veces.
por eso Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Desde el monte Nebo vislumbrará la tierra prometida, pero quien entrará será Josué. Entonces vemos con una pareja, Adán y Eva, con una familia, la familia de Noé, con una tribu, la tribu de Abraham, con un pueblo, el pueblo de Moisés, luego con un reino, el reino de David, Dios ampliando cada vez más su alianza. David también va a fallar espantosamente, se acostará con la mujer de uno de sus soldados, mandará a matar a ese soldado, eso es por allá, hace un censo que no le gusta para nada a Dios, vuelve a fallar hasta que viene Jesús y establece una alianza familiar, una alianza con su propia sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Acabamos de resumir 4000 años de historia de salvación, pero eso para indicarles que Dios todo esto lo ha pensado para llevarnos a nosotros a ser su familia. Por eso Jesús dirá que Dios es el Padre. Si vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, San Mateo nos cuenta el Padre Nuestro, nos cuenta cómo Jesús nos dijo que le llamáramos a Dios. Y Jesús dice, cuando oréis, decir, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios es nuestro Padre. Luego en Juan capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol San Juan que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Dios es Padre, Jesús es el Hijo único. Luego por allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. De hecho, la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos sus hijos, pues lo somos. Tenemos Padre, tenemos a Jesús que es el Hijo, nosotros somos hijos en el Hijo. Cuando Jesús está en la cruz, nos da a su madre. Hijo, ahí tienes a tu madre, le dice a Juan, en cabeza de Juan a toda la humanidad. Y después de eso dice, todo está cumplido. Dios nos vinculó a su familia divina. Por eso el demonio odia tanto las familias, porque cuando ve una familia constituida como Dios la quiere, entonces el demonio recuerda que Dios es familia. Y como no puede atacar directamente a Dios, va a atacar lo más parecido que encuentra a Dios en la tierra, que son las familias. Dios nos crea a imagen y semejanza, tanto como hombre y como mujer, pero nos crea a imagen y semejanza como familia. Por eso hay una guerra frontal en ese momento, Andrés, contra la familia. El demonio se ha ensañado particularmente contra esa institución. Quiere destruir la familia, porque es que en el seno de la familia, Andrés, se forman los futuros buenos matrimonios, los futuros sacerdotes, los futuros buenos políticos, los futuros científicos, el futuro papa saldrá del seno de una familia. Ahí estamos hablando de la fuente. Si se daña la fuente, entonces toda agua que brote de ella se podrá contaminar. Por eso el demonio ataca a la familia de manera directa, y yo creo que es importante en el marco de estos temas que vamos a desarrollar, empezar hablando de esto, del ataque frontal que la familia está recibiendo. Oye, Wilson, y que por cierto, este ataque, esta batalla que se está librando, ya estaba anunciada. Dios es tan grande el amor que nos tiene y que le tiene a la familia, que precisamente por medio de nuestra Madre Santísima en Fátima, ella reveló un anuncio con respecto a esto que se está librando ahora, ¿verdad? Sí, cuando el cardenal Carlo Caparra fue nombrado por San Juan Pablo II para desarrollar una idea que él tenía, porque ya San Juan Pablo II veía proféticamente que el ataque iba a ser contra la familia, San Juan Pablo II le pidió al cardenal Carlo Caparra que fundara el Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia. Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia. En ese entonces todavía estaba viva Sor Lucía. Y le escribe una carta el cardenal Caparra a Sor Lucía, la pastorcita, la única pastorcita que quedaba viva de los 3 pastorcitos de Fátima, y ya estaba de religiosa contemplativa. Y él dice que le sorprende mucho que Sor Lucía le responda una larga carta respecto a ese instituto. Él simplemente le estaba pidiendo oración. Y lo que hace Sor Lucía es escribir una carta, y en medio de la carta le dice lo siguiente, le dice: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque este es el punto decisivo. Después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado la cabeza de Satanás. Entonces estamos hablando de que estamos ante la batalla final, nos lo dice Sor Lucía, que se lo revela a la Santísima Virgen María, que seremos perseguidos quienes defendamos la institución matrimonial, familiar, como lo estamos haciendo ahora, pero que tranquilos,
que Nuestra Señora ya aplastó la cabeza de la serpiente. Y que estamos del lado correcto, que es el lado de quien y de la que ya tienen la victoria asegurada. Porque también dentro de esa profecía de Fátima, cuando nuestra madre menciona, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y mencionábamos antes de irnos a la pausa sobre que esta batalla final que se está librando, porque así lo determinó nuestra Madre del Cielo, se lo reveló a Sor Lucía dos Santos, la última sobreviviente de los 3 pastorcitos de Fátima, precisamente en una carta revela a un cardenal sobre este mensaje, sobre esta profecía. Wilson, pues vaya que lo estamos viendo cada vez más claro el cumplimiento de este anuncio de nuestra Madre del Cielo. Sí, Andrés, es que yo creo que ni siquiera los grandes ateos del siglo XIX se hubieran imaginado que esa idolatría a la razón, que después desembocaría en la idolatría al sentimiento, lo que vimos de la modernidad y la posmodernidad de la vez pasada, ni siquiera creo que ellos alcanzaban a vislumbrar el terrible daño que finalmente se haría a la institución familiar. Porque acá tenemos, por ejemplo, el terrible flagelo del narcotráfico, de los narcotraficantes. Y uno se da cuenta que incluso esta gente tiene un sentido de familia. Uno cuando ve esos documentales, muchos de ellos caen. El caso, por ejemplo, de ese famoso narcotraficante colombiano, que ni siquiera voy a mencionar porque todo el mundo lo conoce, hasta series han hecho de él, fue precisamente por llamar a su familia, por estar cerca de ellos, que terminó cayendo, que terminó pues delatado, porque incluso hasta un corazón corrupto, hasta un corazón dañado, hasta un corazón perverso, tiene una cierta noción de la importancia de la familia. Pero es que la crisis a la que estamos asistiendo, Andrés, es que ya incluso la degeneración, digamos, mental, ideológica del hombre está haciéndole despreciar el concepto mismo de familia, despreciar la idea misma de familia. Entonces, como bien lo dice el programa, esto no es gratuito, esto no es que casualmente el mundo se cansó de la institución familiar. No, hay unos ataques frontales contra la familia. Santo Tomás de Aquino hablaba de 3 enemigos del alma. Los llamaba él enemigos secundarios, porque el enemigo primario del alma, el enemigo primario de nuestra salvación es el pecado. Entonces digamos que el pecado es el gran enemigo de nuestra salvación y es el gran enemigo de la familia. Podríamos hablar del pecado como el gran enemigo, porque finalmente los matrimonios, las familias, los hogares se están destruyendo precisamente por el pecado. Allí cuando un corazón deja entrar la soberbia, la avaricia, la lujuria, la vanidad, la hipocresía, la ira, todos estos pecados, la envidia, entonces la familia comienza a destruirse. Ese, digamos, es el gran enemigo contra el cual nos estamos enfrentando. Pero luego Santo Tomás hablaba de otros 3 enemigos del alma que los llamaba él secundarios, los enemigos secundarios del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. El demonio, el mundo y la carne. Y podríamos interpolar un poco esto que dice Santo Tomás de Aquino respecto a los enemigos del alma y decir que estos mismos 3 son también los enemigos secundarios de la familia. Podemos decir que, en primer lugar, el demonio es el primer gran enemigo de la familia, toda vez que, como lo dijimos al principio del programa, el demonio sabe que la familia le recuerda a Dios, sabe que Dios es familia. Entonces va a atacar lo más semejante que encuentra Dios, que es precisamente la institución familiar, que no es ni siquiera una institución religiosa, que no es una institución eclesiástica, que es una institución de derecho natural. La familia existe antes incluso de que existiera la Iglesia Católica. La familia existe antes de que existiera el pueblo de Israel. Dios creó el mundo a partir de la familia. Por consiguiente, estamos hablando de una institución, la única institución que nos acompaña desde el principio, y hay una bendición muy bella que se hace en las bodas, Andrés. Cuando uno le presta bastante atención a esa bendición, dice que la familia es una institución y una bendición que no fue abolida ni siquiera con el diluvio universal, y que Dios elevó a dignidad de sacramento en el matrimonio al encarnarse. Entonces estamos hablando de algo preciosísimo. Y el demonio entonces sabe eso, Andrés, y el demonio va a atacar directamente a la familia, como vimos que lo dijo Sor Lucía. Pero es que hay unos exorcistas también que han hablado de eso, Andrés. Porque es que eso no es solamente teorías o que una monjita se lo imaginó. No. En los exorcismos oficiales, el demonio ha dicho que quiere destruir la familia. Hay especialmente un exorcista, el padre, aquí lo tengo, César Trucchi.
Él fue un asistente que ayudó permanentemente al padre Gabriel Amor y al padre Francesco Bamonte, dos grandes y conocidos exorcistas de nuestro tiempo, y dice él textualmente: existe un demonio especializado en el ataque a la familia, citado también en la historia de Tobías. Se llama Asmodeo. Recordemos ese pasaje del libro de Tobías, donde Asmodeo mataba a todos los esposos de Sara en la noche de bodas. Fue donde Tobías, por petición del ángel Rafael, toma esta hiel del pez, le pone en la chimenea y el demonio sale huyendo, ¿no? Pero es un demonio que ataca el matrimonio, que ataca a la familia. Y eso que en la Biblia aparece, dicen estos exorcistas que lo han visto también actuar en los exorcismos. Han visto el demonio actuando, tratando de destruir las familias, ese demonio particularmente. Y dice así el padre César Truqui: lo recuerdo en aquellos exorcismos del padre Gabriel Amor y del padre Francesco Bamonte. Lo recuerdo porque asistí. Recuerdo una pareja de jóvenes muy unida que quería casarse. No obstante, ella debía someterse a un exorcismo para ser liberada. Durante el exorcismo, el demonio estaba furioso y conminaba al padre Amor de impedir el matrimonio, porque de lo contrario mataría a la joven. El demonio le decía al padre Gabriel Amor: no deje que se case, porque si se casa, mato a la joven. Obviamente, señaló el padre Truqui, era una amenaza mentirosa que de hecho no ocurrió. Es decir, el demonio atormentaba a esta chica y no quería dejarla casar, y le decía al padre Gabriel Amor que no la dejara casar porque de lo contrario la mataría. Obviamente el padre Gabriel Amor, con la fuerza del Espíritu Santo, con la unción que viene de lo alto, la intercesión de la Virgen María, porque él era un consagrado a Jesús por María. Entonces él expulsa ese demonio de allí, ese Asmodeo de allí, y finalmente la chica se puede casar, puede tener una vida maravillosa. Pero es importante resaltar esto. Ahora, algunos dirán, estos son estos exorcistas que viven pues como pensando en esas cosas. No, señores, no solo los exorcistas. El mismo Papa Francisco, en junio de 2014, en una reunión que tuvo con la Renovación Carismática, dijo las siguientes palabras: crece en el amor de los cónyuges, crece en la vida de los hijos. ¿De qué está hablando el Papa? El Papa está hablando en este momento de la necesidad de crecer en el amor, que los cónyuges crecen en el amor. Entonces, el amor crece entre ellos y crece con los hijos. Y por esto el enemigo ataca tanto a la familia. Escuchen estas palabras de Papa Francisco: el enemigo ataca tanto a la familia. El demonio no la quiere, busca destruirla, busca que el amor no esté allí. Y el Papa terminaba esa exhortación diciendo: que el Señor bendiga a la familia y la haga fuerte en esta crisis en la que el diablo quiere destruirla. Oigan esto, hablamos de familia, Andrés, como institución, pero también la familia concreta, la de cada uno de nosotros. Les quiero contar que en muchas ocasiones nos ha sucedido nosotros como familia, que nos esforzamos por ser una familia cristiana. Por supuesto que siempre nos faltará, no somos los santos que quisiéramos ser, pero tratamos de estar como en mucho discernimiento permanentemente y de llevar a nuestros hijos por el camino del bien, repito, faltándonos todavía muchísimo. Y a veces notamos que el clima se pone inexplicablemente tenso. No sé si te ha pasado, Andrés. Sí. No hay razones para que discutamos, no hay razones para que estemos enojados. En ocasiones de la nada aparece un clima tenso y nosotros discernimos que en ocasiones es el demonio tratando de dañar el ambiente familiar. Incluso nos ponemos a orar: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Hacemos la bella oración de San Miguel y sentimos como inmediatamente esa tensión, ese clima adverso desaparece, Andrés. No sé si has tenido alguna experiencia semejante tú en tu familia. Sí, notablemente. Y en nuestro caso particular, en nuestro matrimonio, suele suceder antes de una actividad espiritual importante. Supongamos, un retiro que estemos programando, coordinando nosotros, una charla, una conferencia que estamos a punto de dar ante un grupo, por ejemplo, de matrimonios, de parejas, o un congreso de los que realizamos aquí en El Sembrador. Claro, cada vez que hay una actividad en la que después nosotros sabemos y suponemos van a haber grandes frutos espirituales, el enemigo empieza a fastidiar y él empieza a tratar de desestabilizarnos incluso entre la pareja, entre nosotros. Y suelen o empiezan a brotar este tipo de, como bien lo has mencionado, Wilson,
contrariedades, discusiones, pero que luego cuando ya al principio te dejabas ganar, pero porque no había un discernimiento todavía, como no había todavía una madurez espiritual, un crecimiento que se ha ido logrando y que, como dices tú muy bien, nos falta mucho, pero bendito Dios que el Señor nos va dando ese cierto grado, ¿no?, de aplicar el discernimiento. Ahora ya uno ya sabe, ya detecta, este es el otro que viene a fastidiar, entonces ya no te dejas. Pero es verdad, constantemente, de una u otra manera, hermanos, y esto se los comentamos a nivel también de testimonio personal, para que ustedes sepan que no están solos en esta batalla, que no es solo a su matrimonio al que el enemigo quiere destruir o a su familia a la que quiere destruir, no, a la familia de todos nosotros, especialmente de los servidores de Cristo, de los que estamos trabajando, como mencionaba Wilson al principio del programa, por proteger la institución familiar, por luchar por el bien de los matrimonios y de las familias de hoy. Pues claro que vamos a ser más atacados, pero tenemos la certeza de que estamos del lado del que ya venció, del victorioso, y de que mientras nosotros permanezcamos fieles y nos mantengamos de este lado, vamos a estar bien. No hay que tener miedo, Wilson, y esto es lo que queremos también hoy que las familias sepan. Estamos nosotros, mientras estemos fieles a Cristo y con la protección de nuestra Madre Santísima, que aquí la tengo a mi ladito, ustedes no la ven, pero aquí está, aquí cuidándome, pues entonces, hermanos, no hay nada que temer. Así que, Wilson, esto es muy importante también que todos lo entendamos, porque si recibimos esos ataques, sí estamos expuestos, nos hemos puesto en el blanco de él, pero esto no significa porque el poder lo tiene nuestro Señor. Wilson, entonces nos describías pues esta manera como el enemigo cada vez está atacando más a nuestras familias, como esto ya es una realidad palpable para todos, y es que con solo uno leer y escuchar los testimonios que nos llegan, es impresionante, Wilson, la gran necesidad que hay hoy al interior de las familias, muy dañadas, muchas heridas, mucha división. El enemigo se ha logrado meter de una manera impresionante, pero no solo ya directamente en la familia, Wilson, sino también como a nivel de las instituciones políticas y muchos movimientos ideológicos hoy en día, cómo sigue queriendo permear e influenciar la familia, por ejemplo, para afectarla desde sus valores, desde sus creencias. Esto es algo que también tenemos que tener mucho cuidado, Wilson. Sí, Andrés, yo creo que no solo el demonio de manera directa, sino también como un gran arquitecto que trata de mover las piezas del mundo, y aquí hablaríamos entonces de un segundo enemigo de la familia. El primero es el demonio. Podemos hablar de el mundo. Cuando nos referimos acá al mundo, utilizamos la acepción que el evangelista San Juan utiliza tanto en su evangelio como en sus cartas: el mundo como ambiente de pecado, el mundo como ambiente anticristiano que adora el placer y detesta cualquier tipo de sufrimiento, de inmolación. Entonces, cuando hablamos del mundo, nos referimos a eso, a toda esa carga ideológica que se está tratando de inyectar a nuestras familias desde las mismas instituciones. Acá hablamos entonces de la ideología de género, aquí hablamos entonces de la promoción descarada del divorcio. Es increíble, ¿no? Porque se supone que lo que un gobierno debería hacer es tutelar, proteger aquellas instituciones que de alguna manera sostienen y edifican la sociedad. Andrés, se ha dicho que el matrimonio es la célula de la sociedad, o que la familia es la célula de la sociedad. Y nosotros estamos constituidos por células. Y cuando las células empiezan a dañar, entonces eso es lo que llamamos cáncer nosotros, ¿no? Uno trata de aliviar el cáncer, uno trata incluso a través de una quimioterapia. Lo pienso ahora con mi amigo Santiago, que está pues pasando este momento tan fuerte en su vida, 38 años, 7 hijos, y enfrentando pues un cáncer tremendo en ese momento. Lo que hace una quimioterapia es tratar precisamente de extirpar esas células dañadas para conservar las células sanas. Pero pareciera que las instituciones hoy, los gobiernos, las ideologías, no solo están interesados en no sanar los matrimonios, las familias enfermas, sino que parece que quisieran institucionalizar la enfermedad de la familia. Entonces, repito, antes, por ejemplo, un matrimonio se quería divorciar y lo que hacía un Estado sensato, lo que hacía un país sensato es establecer leyes para dificultar la separación de los cónyuges.
obviamente respetando la libertad, pero la dificultaba un poco porque entendía que en la antropología humana pues hay momentos donde estamos bajos de nota, hay momentos tensionantes en la relación, hay momentos donde de repente en la relación uno cree que se va a romper todo, pero entonces acá por ejemplo en mi país, en Colombia, para que una persona se divorciara, eso era bien difícil, porque tenía que, digamos, ir ante un juez de familia, eran poquísimos los jueces de familia, y luego tenía una cantidad como de taras que le ponía el propio sistema, tenía que visitar unas especies de consejeros que les ayudaran un poco. Bueno, finalmente muchos desistían en medio de ese camino porque lo consideraban tan difícil, tan lleno de obstáculos, que franquear todos esos obstáculos pues decían, no, pues mejor quedémonos juntos y se mantenían los matrimonios porque esto redundaba en beneficio de los hijos. Obviamente no estamos diciendo acá que los matrimonios se deban mantener juntos solo por los hijos, porque pues, es cierto que en ocasiones el conflicto entre ellos es tan feroz que los hijos van a sufrir mucho por ese conflicto, pero seamos honestos, en muchas ocasiones los matrimonios pasan crisis, pero las leyes que han cambiado de alguna manera han facilitado el divorcio y muchos matrimonios que hubieran podido perfectamente superar su crisis, pues terminan claudicando, capitulando en su combate, porque ahora el divorcio se les ofrece en bandeja de plata. Esas son las ideologías que están atentando contra la familia. A mí no me dejó de impactar, ¿no? Y no me deja de impactar. Yo no sé, Andrés, si tuviste la oportunidad de ver una película que salió en una de estos sistemas de streaming, no voy a decir cuál, para no publicitar ninguno de ellos, que precisamente hablaba de un matrimonio que los dos eran actores, el tipo muy exitoso, finalmente era una familia linda, tenía creo que un niño, era una familia bonita, pero el tipo un poco prepotente, un poco ocupado, muy entregado pues en su actuación. Andrés, un problema común y corriente como cualquier familia, y ella decide separarse, pero lo increíble es que en medio del proceso del divorcio empiezan a sufrir los dos y ninguno da el brazo a torcer, uno sufriendo toda la película dice, pero por el amor de mi Dios, resuelvan eso tan sencillo, hombre, por Dios, ¿cómo se van a separar por eso? Pero por Dios, entonces este hombre que decía, no, yo no voy a traicionar mi profesión, no me puedes obligar a dejar de luchar por mis sueños. Al final, para divorciarse, conseguir el dinero de los abogados, termina hundiendo su empresa completamente, termina sacrificándolo todo para pelear entonces, ya no para salvar su matrimonio, sino para quedarse él con su hijo. Eso termina, el niño, no recuerdo si era un niño o una niña, termina en la mitad de los dos. Uno decía, pero por el amor de mi Dios, si hubiese una ley que hubiera evitado o por lo menos postergado o torpedeado un poco el proceso de divorcio, capaz que no se hubieran separado. Una buena persona allí les hubiera ayudado. Me sorprendió mucho esa película porque yo creo que, y cuando estuve viendo un poco los analistas, los cineastas, decían como todos sufrimos, todos decíamos, pero por Dios, arreglen la situación, pero por el amor de mi Dios están perdiendo todo lo que precisamente dijeron que no iban a perder, y por esa razón se separaron, pero terminaron perdiendo todo y peor. Entonces yo digo, Dios mío, el divorcio, ¿cómo está afectando la relación? Y le quiero dar un mensaje a aquellas personas que están pensando divorciarse. Luchen por su matrimonio, esfuércense. Y no te estoy pidiendo lo imposible, no te estoy pidiendo que si te golpean o que si ya hay cuestiones criminales, acciones criminales contra ti, pues debas soportar eso, no, de ninguna manera. La Iglesia habla de que en situaciones de estas, cuando corre riesgo la salud física, moral, espiritual, es perfectamente legítimo distanciarse de la persona. La Iglesia no habla de divorcio, sino de separación de cuerpos. Pero hay cuestiones que con un poco de humildad se resuelven. Un poco de humildad. Simplemente un poco de oración, pidiendo ayuda al cielo. Busca un buen consejero, una buena persona. No le vas a pedir ayuda y consejo al amigo tuyo que se ha divorciado 4 veces y tiene 7 hijos regados por todas partes. No le vas a pedir consejo a la amiga tuya que no hace sino criticar a los hombres y decir que todos son iguales. Pero por el amor de mi Dios, busca personas que te amen de verdad. Busca personas sensatas. Piensa cuál es la persona que estaría contigo, supongamos que te hospitalizan. ¿Qué persona estaría contigo a tu lado hospitalizada? Seguramente ese es un gran amigo. No digo que 100% te va a decir lo correcto, pero es más probable que esa persona te diga lo correcto a que te diga lo correcto el amigo de cervezas, el amigo con el que sales a tomar o a jugar fútbol después del trabajo.
que lo ves eventualmente y que no tiene una vida para nada envidiable, que tiene una adolescencia retrasada, que ya está por los 40, 50 años y parece todavía un muchachito adolescente tratando de conquistar niñitas de 20, 22 añitos. No, no, ese no te va a ayudar. Tienes que buscar un consejo sabio, busca a tu párroco, busca una asesoría espiritual, busca un buen terapeuta de familia católico, pero lucha por tu matrimonio. Por Dios, si de repente no se pudo y ya la situación se salió de control, que por lo menos tengas la certeza de que luchaste hasta el final, te esforzaste hasta el final, pero el mundo te va a bombardear y te va a decir, no, matrimonio no, divorcio. Claro, cosa curiosa, favorecen el divorcio hoy, de los matrimonios, podríamos llamar naturales, lo quieren llamar matrimonio tradicional, no nos dejemos engañar por ese lenguaje. Hablan de matrimonio tradicional frente a nuevas formas de matrimonio, familia tradicional frente a nuevas formas de familia. No es familia tradicional, es la familia natural, aquella que naturalmente sostiene la prole, sostiene la existencia de la raza humana. Entonces, esto que es familia natural, ya facilitemos el divorcio, no importa que no estén juntos, hablemos de que se vayan a vivir juntos sin necesidad de establecer un vínculo para siempre. Y en cambio, a cualquier otro tipo de vínculo, ese sí llamémoslo familia y favorezcámoslo y hagamos leyes que lo favorezcan. El mundo está al revés, el mundo está patas arriba y las consecuencias se han dejado ver. Estamos viendo de hogares disfuncionales, hijos disfuncionales, que posteriormente tienen nuevamente hogares disfuncionales. Y esa cadena, si no la rompemos a través de un proceso serio de conversión, pidiéndole al Señor que nos sane el corazón, esa cadena terminará golpeando a nuestros hijos. Muchos de los que nos están escuchando y viendo, Wilson, se estarán lamentando en este momento y estarán diciendo, si esto lo hubiera escuchado yo antes. Hoy que mi familia ya estamos padeciendo hijos en las drogas, un divorcio, una separación que ha dolido y que ha destruido. Precisamente algunos de sus hijos se encuentran en drogas porque han buscado un falso refugio donde poder sanar o donde poder disimular, distraer ese dolor que se les causó por culpa de un divorcio de sus padres. Tantas heridas que hoy sufre la sociedad. Hermanos, pero no es de lamentarnos. Y al regresar de la pausa vamos quizá con Wilson a mencionarles unas pautas que se pueden hacer porque siempre hay esperanza mientras estamos vivos. Pero esto que sirva también este aviso como algo preventivo, como una señal para aquellos que están empezando su matrimonio, su familia, o que, como acaba de mencionar Wilson, pueden estar en este momento considerando la opción de romper esa unión que Dios un día formó, ese matrimonio. Mucho cuidado, hermanos. Wilson, hablando pues de estos enemigos, mi hermano, entonces está el enemigo principal, como tú lo describías, es el pecado que viene a hacer tanto daño. Por el pecado entra el enemigo a la familia, entra a los corazones, y entonces empezamos a cometer pecados que nos llevan precisamente a los divorcios, a la ruptura familiar, a los maltratos, todo este fenómeno que se empieza a ver para dividir la familia. Luego está el mundo con sus propuestas, el mundo entendiéndolo como ese lugar de pecado, no el mundo, la tierra, el planeta Tierra, sino el mundo, lugar de pecado, donde se suscitan precisamente todos estos comportamientos. Y luego está, Wilson, ¿qué otros enemigos tiene la familia de hoy? Sí, sería el tercer enemigo del alma, que somos nosotros mismos, nuestra propia debilidad, lo que en la teología espiritual se ha llamado la carnalidad, el hombre carnal, que también hace mella y destroza los matrimonios. Y yo creo que es tal vez el que más daño ha generado, ¿no? Si por una parte el demonio está asusando, asediando las familias, digamos que porcentualmente hablando es muy inferior la cantidad de veces que somos atacados y tentados por el demonio respecto a la cantidad de veces que somos nosotros mismos los que dañamos y los que herimos y los que de alguna manera nos dejamos manipular por nuestros bajos instintos y bajos sentimientos. Porque ahora que decíamos, Andrés, que en ocasiones sentimos un combate espiritual y en ocasiones uno siente que debe orar, eso no significa que cada que tenemos una rabia es el demonio, o que cada que tu mujer se enoja vas a empezar con agua bendita a darle con agua bendita como para que, a ver, cálmate, demonio. No, a ver, muchas veces somos nosotros mismos, la inmensa mayoría de veces es que somos nosotros, es nuestra propia debilidad, es nuestro orgullo, es no ser capaz
de perdonar, el no ser capaz de dar el brazo a torcer, el no ser capaz de aguantar lo secundario. A ver, ciertamente hay un principio en la vida matrimonial: cambia lo que no puedes aceptar y acepta lo que no puedes cambiar. Cuando hablamos de cambia lo que no puedes aceptar, estamos hablando de cosas esenciales. Eso hay que cambiarlo. Sí, no podemos permitir en la familia infidelidades, no podemos permitir en la familia abuso ni físico, ni psicológico, ni espiritual, ni verbal, ni nada. No podemos permitir en la familia que de alguna manera intrusos, terceras personas vengan a dañar la estabilidad matrimonial, por familiar que sea, por tío, abuelo, hermano, amigo, padre, que sea. Hay que cambiar ese tipo de cosas. Pero también hay que aceptar lo que no podemos cambiar. A ver, hombre, hay cosas que hacen parte de la vida, de la cultura. La familia, por ejemplo, de mi cónyuge o mi propia familia. A ver, ¿cómo cambio yo eso, Andrés? ¿Cómo cambia uno la familia de su cónyuge? ¿Cómo cambia uno su propia familia? Hay que aceptar con paciencia y con amor todo ese tipo de cosas. El aspecto físico de una persona, por ejemplo, que es más alto, más bajo, son cuestiones que no se pueden cambiar. Uno tiene que aceptar las inclinaciones del propio temperamento. Hay gente mucho más reaccionaria que otra, hay gente mucho más paciente, hay gente mucho más elevada, hay gente mucho más detallista. Ciertamente todo eso se puede ir moldeando, pero hay unas ciertas tendencias, unas ciertas disposiciones naturales hacia eso que hay que ir aceptando con paciencia, porque son cosas muy secundarias. Pero en ocasiones lo que sucede es que toleramos mucho aquello que deberíamos luchar por cambiar, y en cambio nos pegamos de unas tonteras y hay divorcios por unas bobadas y por unas insignificancias, Andrés, y perdónenme la expresión tan fuerte, pero de verdad uno habla con matrimonios y uno dice, no puede ser que vayan a destruir un matrimonio por esto, pero es que acá todavía hay mucho por hacer, pero es que vengan, no se den por vencido. Y acá entonces ya no estamos hablando de que el mundo, el demonio, no, acá somos nosotros mismos. En ocasiones los peores enemigos de nuestro matrimonio somos nosotros mismos. Cuando estamos lejos de Dios, y aquí vamos llegando ya a la conclusión del programa, Andrés, cuando Dios está en el centro, cuando Dios es el eje a partir del cual gira toda la familia. El amor de los esposos gira en torno a Dios, a sus leyes, a sus mandamientos. La educación de los hijos se hace respecto a Dios, como el Señor nos ha enseñado. Somos una familia que da culto a Dios, una familia que vive los mandamientos de Dios, una familia que lee la palabra, una familia que ora, una familia que agradece a Dios. Cuando Dios está en el centro, el demonio no puede soportar una familia que ame a Dios. Pero es que además, una familia fuerte es un estado independiente, y cuando la familia se esfuerza por amarse, cuando los padres educan bien a sus hijos, cuando los padres le dicen a sus hijos los peligros del mundo, cuando los padres le enseñan a sus hijos que existen amores para siempre, el demonio no solo no puede acercarse, sino que es que el mundo y sus ideologías tampoco pueden acercarse. Y cuando la familia ora, cuando uno reza, cuando uno le pide ayuda a Dios, uno aprende a perdonar, uno aprende a ser paciente, uno tiene la fuerza para cambiar aquello que no puede aceptar y para aceptar aquello que no puede cambiar. Todo se debe a Dios, a la vida de oración. Ahí está la respuesta para luchar contra estos enemigos. Falta Dios, y si tenemos a Dios, nada nos falta. Donde falta Dios, pues vemos estas situaciones. Wilson, mi querido hermano, pues muchísimas gracias. Siempre se nos va el tiempo tan rápido. Pero ¿cómo te pueden encontrar a ti y quienes quieran escuchar más de tus meditaciones? Claro, Andrés, a través de todas las redes sociales como Wilson Tamayo, y a través de YouTube estoy todos los días orando el rosario con todo, la coronilla de la misericordia y 3 mensajes del Evangelio de cada día muy sencillos. Ahí los espero. Muchísimas gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión aquí en Actualidad y Fe.